Estas cumbres cubiertas con nieves perpetuas corresponden a las montañas rocosas del Canadá, uno de los prodigios que ofrece la naturaleza en la parte septentrional de América. Se trata de uno de los paisajes más sobrecogedores que puedan imaginarse. Las rocosas constituyen una cordillera que separa la Columbia Británica de Alberta, una de las provincias más prósperas de la Confederación del Canadá y una de las más recientemente colonizadas. El milagro lo hizo el petróleo a comienzos del siglo XX, lo cual no cambió el paisaje, pero sí las fuentes de la economía de la región, las cuales antes de la insurgencia del oro negro se basaban en la agricultura, en la ganadería y en la madera de sus frondosos bosques. Sus principales ciudades son Edmonton, la capital administrativa, y Calgary, conocida mundialmente por haber sido la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988. La aridez de la zona contrasta vivamente con el entorno verde, blanco y azul que enmarca estos riscos, los cuales en sus entrañas acogen grandes lagos, espectaculares glaciares, bosques impenetrables y una variadísima fauna. Miles de turistas de todas partes visitan anualmente Alberta, atraídos básicamente por el espectáculo inigualable de las rocosas. Otro de los atractivos de Alberta es que tiene uno de los yacimientos de fósiles de dinosaurios más ricos del mundo. Los primeros vestigios que se conocieron se deben a Johnson Tyrrell, quien los descubrió en 1884 cuando trabajaba para la Sociedad Geológica del Canadá. Al confirmarse por paleontólogos europeos la riqueza de este yacimiento, la UNESCO declaró el lugar Patrimonio de la Humanidad y las autoridades de Calgary creaban el Parque Prehistórico con reproducciones a tamaño natural de las diferentes especies que hace millones de años poblaron el oeste del Canadá. Muy cerca de este parque, dentro de una zona donde todavía se siguen descubriendo nuevos fósiles, está el Royal Tyrrell Museum, así nombrado en memoria de un geólogo que en realidad lo que buscaba en la zona era yacimientos de carbón. Este museo es considerado como uno de los más importantes centros de paleontología del mundo. Es visitado anualmente por más de 400.000 personas, atraídas por la curiosidad de ver los restos de los dinosaurios. Un equipo de científicos analiza permanentemente todas las muestras que continúan encontrándose en los yacimientos de los alrededores. Recorrer las rocosas ofrece además al visitante la oportunidad de contemplar la mayor variedad de animales que integran la fauna de esta zona, como el llamado Bighorn Sheep, el carnero de los grandes cuernos que habita estos riscos y eventualmente baja al borde del camino. El cougar, una de las especies más protegidas de la región, así como los osos pardos, que hoy sorprendemos en juguetón retozo, ante la mirada de las simpáticas ardillas, de otros roedores y a veces de algún lobo. Todos ellos desenvolviéndose en libertad y dentro de una cordial convivencia que no altera el paso de los vehículos que cruzan la carretera.
Entre los muchos museos que pueden visitarse en Calgary, se destaca este, que en un principio solo contenía la colección privada de Eric Harvey, quien comenzó reuniendo piezas antiguas tanto del Canadá como de los más diversos rincones del mundo. El museo tiene, pues, el doble propósito de acercar a los habitantes de Alberta a su pasado y, al mismo tiempo, ser una ventana abierta a otras culturas. La época histórica mejor representada en objetos pertenecientes a las tribus indígenas corresponde a los años de los primeros asentamientos de colonos. Los indios están hoy integrados en la comunidad, sin haber tenido que renunciar a sus costumbres. El museo ofrece también una interesante muestra de objetos traídos por los colonos desde sus países de origen, así como una variada colección de tótems y máscaras realizadas por los indios. Pero no solo a través de los museos como el de Calgary, Alberta ha logrado conservar su pasado. También está empeñada en recuperar los principales testimonios de su pasado colonial. Con ese propósito viene rescatando algunos viejos edificios, como este, reconstruido con los mismos materiales y las mismas herramientas con que se hicieron en 1875 las primeras instalaciones de la Policía Montada del Canadá, una institución que nació como un cuerpo paramilitar destinado a proteger a los primeros colonos británicos que llegaron a estas tierras con la idea de cultivarlas y que muy pronto adquiriría enorme popularidad. Este fuerte es hoy un museo que recrea cómo vivían los miembros de la Policía Montada hace poco más de un siglo, bajo la vigilante mirada de Su Majestad, la Reina Victoria de Inglaterra y sus dominios. De ese mismo interés colectivo por rescatar el pasado, nació Heritage Park, una fidelísima recreación de lo que fue una ciudad del oeste del Canadá, con auténticas casas, granjas, graneros, almacenes y tiendas, procedentes de los más apartados rincones de Alberta, con las estaciones y locomotoras de vapor, vagones, raíles, traviesas, los mismos edificios públicos y, sobre todo, el mismo espíritu que animó la vida de los viejos pioneros. Medio siglo de una región, el periodo comprendido entre 1860 y 1910, están aquí presentes, todo lo cual produce la sensación de que cuando cese la lluvia, las calles recobrarán vida y todo será igual que entonces. Calgary es una ciudad que nació al mismo tiempo que Edmonton, la capital de Alberta, ambas al influjo de la nueva riqueza petrolera de la región que aceleró su desarrollo. No hay mucha diferencia entre las dos ciudades en cuanto a su paisaje urbano y su arquitectura.
La altura de sus edificios, su diseño y los materiales en que están construidos son los mismos en ambas ciudades, las cuales constituyen sin lugar a dudas el mejor exponente de la nueva arquitectura. Obras que contrastan con los pocos edificios coloniales, como su ayuntamiento, sus iglesias y sus bancos, que en toda América del Norte copiaron el estilo clásico, casi de templo, que ostentan sus casas matrices en Londres. Calgary ha tenido un importante flujo inmigratorio procedente de los países asiáticos que hoy constituye una importante comunidad de esta ciudad, la cual, como es común, ha desarrollado su propio barrio chino, uno de los más nuevos del mundo y que ofrece una sutil y armoniosa combinación de la arquitectura asiática con la moderna arquitectura occidental. Esta llama olímpica se mantiene encendida en Calgary desde 1988, cuando la ciudad se convirtió en la sede de los Juegos de Invierno. Cada año, cuando aparecen las primeras nieves, las magníficas instalaciones que se construyeron para esos eventos recobran su actividad y se duplica la afluencia de sus visitantes. En el Salón de la Fama ondean las banderas de todos los países que participaron en aquella Olimpiada Blanca, así como las fotografías de los deportistas que se citaron aquí en 1988. La pista para saltos sigue siendo una de las más importantes del mundo, con su torre principal de 90 metros. Gracias a la nieve traída de las montañas cercanas, los saltadores pueden seguir practicando este deporte durante todo el año. Estamos ahora en Edmonton, ciudad que, según ya hemos dicho, no ofrece diferencias sustanciales respecto a Calgary, excepto en algunos detalles, como podría ser el de que aquí la escultura urbana no está dedicada a gente de la vida cotidiana, sino a personajes ilustres de la historia contemporánea, como Sir Winston Churchill, por ejemplo. En 1904, Edmonton fue designada capital de la provincia de Alberta y fue entonces cuando comenzaron las obras de su monumental Palacio Legislativo, las cuales culminaron en 1912 en medio de espejos de agua y de frondosos jardines que atraen tanto a los habitantes de Edmonton como a los turistas. Cuando el largo invierno da paso a los primeros y moderados calores de la primavera, las calles de la ciudad recuperan su actividad. Las terrazas se inundan de gente que disfruta además paseando por la zona antigua. El buen clima es tan escaso que nadie quiere perderse el escenario estival de la ciudad, que es cuando renace la alegría y la ilusión de compartir al aire libre. O al aire cubierto, algo que puede hacerse en esta playa artificial con la cual la ciudad de Edmonton ha resuelto con imaginación su lejanía de la costa, un mar al cual no le faltan ni las olas ni la arena. La enorme piscina cuenta también con una cubierta acristalada que protege el recinto para que mantenga una temperatura tolerable durante cualquier época del año, y todo dentro del fabuloso West Edmonton Mall,
el centro comercial más grande de América y posiblemente del mundo, al punto de que también alberga el estupendo parque de atracciones que estamos viendo. Con sus calles ajardinadas y sus edificios de principios de siglo a lo largo del paseo principal, el centro posee más de 800 tiendas, 110 restaurantes y numerosas salas de cine. Desde cualquier lugar de la ciudad es posible llegar hasta aquí sin sufrir las inclemencias del tiempo, ya que las principales líneas del metro atraviesan el recinto. En Alberta, muchas cosas han cambiado a lo largo del tiempo, pero hay tradiciones, modas y personajes que se mantienen, como es el caso del cowboy del oeste americano. Su espíritu, su atuendo y su música siguen siendo iguales. Basta con acercarse a un bar de carretera para verlos igual como hace 50 o 70 años, divirtiéndose, conversando, bailando y esperando a que lleguen los días de la Gran Estampida, la anhelada semana de los certámenes del rodeo que se celebra todos los años a principios de julio, desde 1912. Volvemos a Las Rocosas, esta vez en el tramo que ocupa el Parque Nacional de Banff, el cual alberga los más bellos paisajes de esta zona, integrados por montañas, valles, bosques y espléndidos jardines naturales que hasta hace un poco más de 2 siglos constituían el hábitat de los indios y millones de años atrás el hábitat de los dinosaurios. Un lugar al que un día de 1745 llegó el primer hombre blanco, el explorador de origen escocés llamado Anthony Handy, quien abrió el camino que un siglo después recorrerían los pioneros británicos que llegaron a colonizar Las Rocosas, algo que hicieron con un pulcro respeto del entorno vegetal, el cual ha sido fuente de la pujante industria maderera, que es todavía uno de los pilares económicos de esta región. El Parque Nacional de Banff es uno de los 2 que se atraviesan partiendo de Calgary hacia el norte. Son más de 300 los glaciares y lagos que existen en las rocosas del Canadá, la mayoría de ellos de imposible acceso, so pena de que se disponga de equipos muy sofisticados. A orillas del lago Louise, llamado también la joya de las rocosas y cuyos hielos nunca llegan a desaparecer del todo, se levanta el imponente Hotel Castillo Louise, sin duda el más importante dentro del parque. Poco a poco, las nubes que cubrían el cielo se van disipando y los primeros rayos del sol comienzan a penetrar el paisaje. La muy débil luz de la mañana amenaza con transformarse en un luminoso mediodía. Al arribar la primavera, la nieve empieza a desaparecer paulatinamente en los valles superiores y al poco tiempo se inicia el deshielo de los lagos. El lago Peito, que vemos ahora, se encuentra en estos días en la última fase del deshielo y la superficie ofrece un maravilloso contraste entre sus aguas que combinan tonalidades del azul, el verde y la blancura de la quebradiza capa que todavía permanece helada. Entonces,
Cualquier riachuelo, por diminuto que sea, se convierte en un río al recibir las aguas del deshielo. Al tiempo que aumenta su caudal, aumenta también su ritmo de caída, formando numerosos saltos de agua que a través de la cámara parecen convertirse en grandes cascadas. Y así seguirá a lo largo de varios kilómetros, hasta llegar al valle. Al descongelarse totalmente, las cristalinas aguas de los lagos se convierten en fantásticos espejos, donde se reflejan las blancas paredes de los glaciares. En este punto dejamos el Parque Nacional de Banff y de paso Las Rocosas, a través de la carretera llamada la Autopista de los Campos de Hielo, que es considerada la ruta más bella del mundo, pues transcurre en las inmediaciones de numerosos glaciares, infinidad de lagos, cascadas, torrentes, siempre con los bosques como telón de fondo. Dejamos Las Rocosas, pero sus paisajes de ensueño no nos dejan a nosotros, pues los llevamos impresos en la memoria.